amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Patio de la Cerveza. Hoy le vamos a hablar de Budweiser. Es una cerveza de origen checo, patentada en los Estados Unidos y es la más popular de las cervezas americanas. En 1876, la empresa Anheuser-Busch crea una cerveza ligera en San Luis, Missouri. Estos productores de cervezas alemanas escogen el nombre de la ciudad checoslovaca, České Budějovice, y se inspiran en las recetas de las cervezas bohemias de República Checa. En 1890, dicha cerveza adquiere el significativo de King of Beer, el rey de la cerveza. El nombre Budweiser alude a tres marcas de cerveza: Budweiser Budvar, American Bud en los Estados Unidos y en 1975 Budweiser Pure en la República Checa. A días de hoy es un conflicto muy antiguo por resolver, cuyos litigios judiciales datan de 1880. El 8 de enero de 2007, la compañía Anheuser-Busch y la compañía Sherbert Brewing entran en un acuerdo cuyo convenio Anheuser-Busch pasa a ser la importadora oficial de la cerveza Sherbert Premium, nombre de la Budweiser europea. Esta cerveza contiene 5 grados de alcohol. Sus ingredientes son agua pura, malta de cebada, lúpulo, y el que le da su sabor característico es el arroz. Durante su maduración reposa entre virutas de madera de haya y se somete a una segunda fermentación. Como dato curioso, la compañía Anheuser-Busch hizo una inversión en la época, lo cual lo llevó a un nivel más alto dentro de sus competidores. Tenía trenes refrigerados y a lo largo de toda la vía ferroviaria tenía almacenes con hielo, lo cual garantizó la distribución de esta cerveza a nivel nacional de los Estados Unidos. Como otro dato curioso, a la llegada de la guerra en 1914, Budweiser distribuía el 15% de su producción a las tropas norteamericanas, hasta que en 1919 llegó la ley seca en los Estados Unidos, lo cual prohíbe la producción de alcohol. En ese entonces, la compañía Anheuser-Busch y sus directivos adoptan estrategias para salir adelante, lo cual ya estaba teniendo problemas la compañía, y empiezan a producir bebidas sin alcohol. Una de las bebidas muy famosas de ellos fue el Bebo, una bebida parecida a la cerveza sin alcohol. Otra de las medidas que adopta la compañía fue que empezó a vender helado. Hasta el año 1936 es que pasan a adoptar el formato de esta botella, lo pasan a la lata como tal. Bueno, Coqui, vamos a degustar esta emblemática cerveza. Vamos a degustarla. Esta cerveza y muchas de las cervezas americanas, lo bueno que tiene es que se abren con la mano. No hace falta abridores. La cerveza tiene un color dorado pálido, brillante, mucha espuma, blanca y cremosa. ¿Está bien? Vamos a olerla. Sus aromas son los de la mayoría de los lager. Huelen a cítrico, algo malteado. Se siente algo como algo agrio como siempre. Coqui, bastante burbuja. Sí, mucha burbuja. Mucha burbuja. Mucha burbuja, de verdad que sí. No es un lúpulo tan seco. Es un lúpulo más... Y un color dorado pálido. Vamos a probarla.
lo mismo. Sabor ligero, no tan fuerte, suave, su toque de malta, sus cítricos, y el lúpulo no es tan amargo como otras cervezas. Es una cerveza muy refrescante, muy refrescante. En serio. Salud. Salud. Bueno, amigos, esta fue la degustación de esta cerveza, su historia, sus curiosidades, dónde nació, el litigio, el pleito que tienen con la otra cerveza. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado. Próximo video, otra cerveza. No olviden darnos un like, compartir y suscribirse en la cuenta de nosotros en Instagram.